Islam se expande en un territorio donde hay unas grandes comunidades cristianas. Esas comunidades, cuando entran en contacto con el Islam, pues van a ser reconocidas por el propio Islam. El cristianismo oriental no era solo el cristianismo católico, sino el cristianismo de nestorianos, de monofisitas, los melquitas, que tenían distintas interpretaciones del hecho cristiano. Y se van a aprovechar tanto unos como otros, tanto las comunidades cristianas como las comunidades musulmanas, y va a generar de ahí surgimiento de la teología musulmana, que es el que conocemos con el nombre de Kalán. Por tanto, se ve que ha habido una relación no de enemistad, sino de controversia, pero de controversia positiva, de ir conociendo al otro y de ir sacando lo más provechoso del otro. No solo saber científico necesario para la vida, matemática, medicina, astronomía, tan importante en aquella época para en los viajes saber orientarse hacia la Meca. Entre Mundos, reflexiones y digresiones sobre historia, cultura y religión. Un podcast en español en donde María Elena García Peláez y Luis Javier López Farjat, profesores investigadores de la Facultad de Filosofía de la Universidad Panamericana, entrevistan a académicos de diversas disciplinas para ahondar sobre el fenómeno religioso, cómo se ha desarrollado en distintos contextos y cómo ha influido en la historia de la cultura. El episodio de hoy, primeros encuentros entre cristianos y musulmanes. En el año 762, Bagdad fue la capital del califato abasí y de la civilización islámica. Ahí se congregó un grupo de traductores y eruditos que produjeron cantidad de tratados científicos y filosóficos. Varios de estos traductores eran cristianos. ¿Qué tan enriquecedora fue la interacción entre los cristianos de Oriente Medio y los musulmanes? De ello hablaremos con nuestro invitado Rafael Ramón Guerrero. Rafael Ramón Guerrero es catedrático jubilado y profesor emérito de Historia de la Filosofía Medieval y de Historia de la Filosofía Árabe de la Universidad Complutense de Madrid. Ha publicado diversos libros y numerosos artículos consagrados a la filosofía árabe e islámica y a la filosofía judía y a la filosofía medieval. Es traductor de varias obras filosóficas de Al-Farabi, uno de los principales filósofos del mundo islámico. Entre sus libros destaca Filosofías árabe y judía, publicado por la editorial Síntesis. ¿Qué pasó en esa Bagdad del siglo VIII? ¿Cómo se dio la interacción entre cristianos y musulmanes alrededor de la construcción y traducción de textos filosóficos, científicos? Sí, es muy importante, como dice, muy poco conocido el episodio de la importancia que tuvieron los cristianos árabes en la transmisión del saber de la antigüedad al mundo árabe primero, musulmán, y luego al pensamiento latino, cristiano y en general todo el pensamiento occidental. Y lo que se conocen son nombres que como eran árabes o convertidos al árabe, pues uno piensa árabe, musulmán. Y está muy bien esa distinción que acabas de hacer entre árabes cristianos y árabes musulmanes. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando se habla de árabe, de musulmán, de cristiano, porque a veces lo árabe se identifica con lo musulmán y sin embargo no todos los árabes son musulmanes, puesto que hay también cristianos y no sé si también de alguna otra religión, incluso judíos, porque sé que los judíos que había en Bagdad también hablaban perfectamente el árabe, igual que los judíos aquí en la España musulmana, en Al-Ándalus, eran judíos que hablaban el árabe. Tenemos el caso de Maimónides, que escribe su obra en árabe y sin embargo judío, y luego se la tienen que traducir al hebreo, sabiendo perfectamente hebreo Maimónides. Entonces, lo importante es saber que hay una gran comunidad, porque cuando el Islam se expande en un territorio donde hay unas grandes comunidades cristianas. Esas comunidades, cuando entran en contacto con el Islam, pues van a ser reconocidas por el propio Islam. El Corán habla varias veces, en varias azoras y en varias aleyas, de los cristianos como gentes del libro que hay que tratar con la misma consideración. Posiblemente después hubo algún contacto penoso que motivó que en el Corán ya en algunos otros pasajes no fueran tan bien vistos los cristianos, pero en cualquier caso lo que sabemos es que ha habido ese contacto entre cristianos y musulmanes. Cuando el
Islam se expande en la Gran Siria y llegan sobre todo a la ciudad de Damasco. En Damasco hay unas comunidades cristianas muy importantes. Recordemos que allí está San Juan Damasceno, que va a mantener una especie, se dice, de polémica con el Islam, pero yo creo que tampoco es una polémica, es simplemente recoger algunos datos que aparecen en el Corán con los que el cristianismo oriental, que repito, no era solo el cristianismo católico, sino el cristianismo de nestorianos, de monofisitas, los melquitas, que tenían distintas interpretaciones del hecho cristiano. Entonces esto va a provocar en los musulmanes que llegan un asombro por ver que una misma religión tiene distintas interpretaciones, cosa que para ellos inicialmente no era muy apropiado. Entonces van a ir entrando en contacto con estos pensadores, van a ir enfrentándose, no, pero manteniendo disputas, coloquios, interrelaciones, y les va a obligar a los propios musulmanes a ir recogiendo todas aquellas técnicas de argumentación que tenían los cristianos y que ya utilizaban desde el siglo IV, porque generalmente eran cristianos sirios que han tenido grandes nombres en la elaboración de una teología cristiana y en la apropiación del pensamiento filosófico griego para la adaptación al pensamiento cristiano. Recordemos que San Juan Damasceno dice: la filosofía es ancid la teología, sierva de la teología, es decir, que está al servicio de la teología, ¿no? Entonces, esto va a provocar ese primer contacto entre cristianos y musulmanes. Y de ese contacto va a ir surgiendo el interés mutuo de unos y de otros, ir conociéndose un lado y otro. Y esto va a ir ampliándose en el siglo VIII y a comienzos del siglo IX, después de la fundación de Bagdad, donde van a convivir en Bagdad las distintas comunidades cristianas, judías y musulmanas. Van a ir conviviendo allí y van a participar en esa gran tarea de traslación de saber griego en general, pensamiento en general, científico, filosófico, incluso literario también, porque hay textos literarios que se van a traducir al árabe, ¿no?, en la que participan fundamentalmente cristianos en sus inicios. Esto que dices es interesantísimo y creo que da pie para una cuestión que, bueno, que al menos a mí me resulta fascinante, que es, por un lado, como tú lo apuntabas ahora, el cristianismo siempre tuvo contacto desde una época muy temprana con la filosofía. Y entonces, pues, el discutir los contenidos doctrinales y el mensaje cristiano en un marco filosófico que poco a poco, pues se fue convirtiendo, digámoslo así, en la teología cristiana, pues es algo que sucedía de manera muy natural. Y muchos historiadores piensan que algo similar fue posible en el mundo islámico cuando comenzaron, pues, hacia finales del siglo VIII las escuelas teológicas islámicas a discutir también doctrina islámica. Muchos piensan que eso fue posible precisamente gracias a la interacción que había con los teólogos cristianos, ¿no? Entonces, eso es interesante porque probablemente el kalam, esto que conocemos como la teología islámica, se va formando a partir de la interacción con los cristianos y a partir quizá de algunas discusiones, ¿no?, y de algunas tensiones que habría habido entre los cristianos que estaban en estos territorios que tú mencionabas y pues estos personajes musulmanes que comenzaban a hacer algo. ¿Tú dirías algo similar a lo que hacían los teólogos cristianos? Bueno, es similar en el sentido de que se encuentra en una teología ya formada y a la vez que el Islam quiere ir constituyendo su cuerpo doctrinal, porque el cuerpo doctrinal inicial del Islam es muy simple y tiene que ir desarrollándose a medida que van pasando los siglos, los contactos, que va ampliándose a gentes ajenas al propio mundo árabe en sí mismo, el mundo de Arabia, y tienen que ir formando el contenido doctrinal del Islam. En la configuración de ese contenido doctrinal va a jugar un papel muy importante
el pensamiento cristiano con el que entran en contacto, porque se van a plantear cuestiones fundamentalmente referidas a la naturaleza del profeta Muhammad, por una parte, por parte cristiana, si realmente es profeta o no es profeta, o sea, van a rechazar los musulmanes. Se van a plantear problemas en relación al carácter de la naturaleza de Jesús, si realmente es hijo de Dios o es otro profeta como se asigna en el Corán. Se van a plantear problemas referentes a la creación, a la Trinidad, es el gran problema que va a surgir muy pronto, el problema de la Trinidad, porque un musulmán en su unitarismo no entiende la posibilidad de que en una sola sustancia, y lo van a plantear ya en términos filosóficos, en una sola sustancia haya tres hipóstasis, que es el término que se utiliza en el mundo griego para designar tres realidades subsistentes por sí mismas, ¿no? Y todo esto va a generar una discusión fructífera, porque se van a aprovechar tanto unos como otros, tanto las comunidades cristianas como las comunidades musulmanas, y va a generar de ahí pues poco a poco surgimiento de la teología musulmana, que es el que conocemos con el nombre de Kalán, que inicialmente, según algunos autores, surge como actitud de defensa frente a los ataques que se sufren por parte de los teólogos cristianos, como San Juan Damasceno, que lo ven al Islam como una simple herejía del cristianismo, una desviación doctrinal del cristianismo. Recordemos que poco antes se había dado la herejía del arrianismo, donde solo existía el Dios Padre y el Dios Hijo ya era un añadido ahí, no tenía esa realidad. Entonces se podría decir que estaba mucho más cerca del Islam, el arrianismo, que de la doctrina trinitaria, ¿no? Entonces esto les va a chocar y va a plantear pues un gran debate que va a durar hasta el siglo X, si no más adelante, el problema de la Trinidad. ¿Qué es lo que vemos como fructífero? ¿Qué es lo que podríamos pensar como un efecto positivo en el desarrollo intelectual, filosófico, teológico de las dos tradiciones? El hecho de que discutieran no quiere decir que fueran enemigos. Discuten amigablemente, y tenemos un caso paradigmático de la colaboración entre cristianos y musulmanes, que es el caso de Al-Farabi, que ha aprendido su saber con cristianos y que tiene discípulos cristianos y que han pervivido y que se han transmitido el saber sin ningún conflicto, sin ninguna discusión, sin ningún problema de enfrentamiento ni nada. Recordemos cuando se nos transmite ese texto de la aparición de la filosofía en Grecia, y la transmisión de la obra de Aristóteles, como Al-Farabi narra que ha aprendido con el obispo fulano, con el obispo mengano, con Abu Besmata ben Yunus, este cristiano que era un coetáneo suyo, como tiene al gran teólogo cristiano Yahya ben Adi, que es discípulo suyo. Es decir, que las relaciones han sido muy cordiales en muchos casos, no digo siempre ni en todos los casos, pero en muchos casos han sido muy cordiales, y se ha ido aprendiendo tanto por una parte como por otra. Hay una afirmación clave en el mundo islámico inicial, que es la afirmación de que el Corán es la palabra de Dios increada. Todo se afirma y lo van defendiendo los primeros musulmanes pues como la palabra misma de Dios que se ha revelado al profeta Muhammad. Cuando esto llega a contacto con los cristianos enseguida se plantean, ¿y qué quiere decir eso de la palabra de Dios increada? Es que voy a leer ahora un texto porque lo refleja, un texto clásico, lo refleja perfectamente. Pues eso no es más que afirmar que el Hijo de Dios es el verbo, la palabra de Dios increada. Luego los musulmanes ya, al afirmar la increabilidad del Corán, están afirmando la realidad de Cristo, palabra de Dios hecha carne. Y ya al menos aceptan dos personas, diríamos, en la realidad divina. Voy a leer el texto. Lo transmite Ibn al-Nadim. Dice: Abul Abbas al-Baghawi refiere lo siguiente: hemos estado con el cristiano Pitión, que se encontraba en la parte oeste del barrio de los griegos. En el curso de nuestra conversación le he preguntado por Ibn Kullab. Me ha respondido: que Dios tenga su alma. Vivía cerca de mí y se quedaba en este rincón. Me señaló un rincón de la iglesia.
Yo le había enseñado que la palabra, el verbo de Dios, es Dios. Si hubiese vivido más tiempo, habríamos convertido a los musulmanes al cristianismo. Al-Baghawi añadió: Muhammad ben Ishaq al-Talqani preguntó a Pitión: ¿qué piensas de Cristo? Él respondió: pienso de él lo mismo que los suníes piensan del Corán, que es increado y eterno. Es decir, si se acepta que el Corán es increado y eterno, estamos aceptando la realidad de Jesús, Hijo de Dios, Palabra de Dios. Por tanto, ya de alguna manera se está reconociendo que al menos hay Padre e Hijo. ¿Qué ocurre cuando se reconoce esto? Inmediatamente viene la reacción de los primeros grandes teólogos, son los mu'tasilíes, que inmediatamente tienen que cambiar y decir, pues el Corán es creado, es la palabra de Dios, pero creada, a imagen de la palabra divina, pero es creada. Entonces ya viene ahí el debate dentro de los propios musulmanes entre creado, Corán increado. Esto tuvo unas consecuencias importantísimas en el desarrollo de la teología, ya afirmando por una parte el carácter creado del Corán y por otra el carácter increado del Corán, que va a dividir en el siglo, final del siglo VIII, comienzo del siglo IX, ya aparecen ahí estas dos, un hecho que se ha originado de ese contacto entre cristianos y musulmanes. Y a su vez los cristianos van aprendiendo también cosas de los propios musulmanes, van reconociendo pues, muchos datos que van apareciendo en el propio desarrollo de la teología musulmana y que ellos de alguna manera tienen que ir viendo ante las dificultades que tenían para entenderse comunidades cristianas entre sí, melquitas con nestorianos, con monofisitas o jacobitas, como se les quiera llamar. Es decir, por tanto, se ve que ha habido una relación no de enemistad, sino de controversia, pero de controversia positiva, de ir conociendo al otro y de ir sacando lo más provechoso del otro también. También sería interesante hablar de la labor, vamos a decirlo así, política de los califas, ¿no? Porque pues presente quienes financiaban la vida académica o la vida cultural de Bagdad eran los califas, y entonces probablemente también en los califas había un interés, no sé si decirle político, no sé si decirle intelectual, pero al menos había un interés en comprender también varias cuestiones doctrinales del cristianismo y por qué los cristianos pensaban como pensaban. Bagdad se funda hacia el año 750 y tantos. El segundo califa al-Mansur, el segundo califa Abbasí, es el que funda Bagdad. Por lo tanto, la vida intelectual antes residía en Damasco. Pero con el traslado de la corte de Damasco, de los omeyas, a los abasíes, a Bagdad, diríamos, la intelectualidad se traslada de Damasco a Bagdad y allí confluyen esas comunidades cristianas enseguida, muy pronto. Esas comunidades cristianas que, como tienen ya una tradición de traducción de textos científicos y filosóficos del griego al siríaco, ahora, al encontrarse en un lugar donde la lengua común es el árabe, necesitan, porque ya se va perdiendo el siríaco y necesitan adaptarse a esa nueva lengua. Entonces van pasando los textos del griego al siríaco, del siríaco al árabe y ahora ya directamente del griego al árabe. Entonces, en esa labor, desde luego, si empezamos por el primer traductor conocido y prácticamente acabamos en el último, en el siglo XI ya, 1140 y tantos, vemos que si no todos, la gran mayoría son cristianos. Es decir, que son los cristianos los que tienen sobre sí el peso de la traducción de textos filosóficos y científicos del griego, siríaco, árabe. Y los que van a ser apoyados en ese sentido, como dices, por el califato, porque el califato tiene mucho interés en esos saberes, que son saberes a veces necesarios para la vida cortesana y para la vida política. Pensemos todos los textos estos referentes a las costumbres, al modo de concebir una ciudad y políticos en definitiva, aunque sabemos el gran problema que ha tenido la política de Aristóteles, que no se sabe si fue traducido o no, pero han tenido acceso a la República, a las leyes de Platón y han dado un modelo
para desarrollar una ciudad racionalmente pensada y tal. Entonces hay califas que han apoyado enormemente esta actitud hasta que vino la reacción más ortodoxa de al-Mutawakil, estoy refiriendo inicialmente a Harun al-Rashid, al Mamun sobre todo, que impulsan, como has dicho, que mandan embajadas a Bizancio para encontrar textos científicos y filosóficos, y tenemos las historias de cómo ha tenido un sueño al Mamun y se le había presentado a Aristóteles y demás. Estas narraciones son posteriores, pero que reflejan muy bien el interés que el propio califato tenía en hacerse con este tipo de saberes. No solo saber científico necesario para la vida, matemática, medicina, astronomía, tan importante en aquella época para en los viajes saber orientarse hacia la Meca, era una ciencia fundamental, ¿no?, para un musulmán, poder orientarse hacia la Meca cuando vas de viaje, sino también la propia filosofía porque es el sustento que da pie a la elaboración de una dogmática y de una teología musulmana. Entonces, en ese sentido, la labor del califato, por lo menos hasta la segunda mitad del siglo IX, es muy importante. Después ya el califato va perdiendo fuerza, incluso político, porque aparecen los turcos en el poder califal, van sometiendo, y ya parece que ahí va un poco sujetando ese impulso que daba el califato al desarrollo de la ciencia, que va a quedar más en comunidades cristianas que en las propias comunidades musulmanas. La prueba la tenemos en el hecho de Al-Farabi, que Al-Farabi se tiene que marchar de Bagdad, va a Egipto y después se va a Siria, a Damasco y a Alepo. Es decir, algo pasa en Bagdad para que políticamente Al-Farabi tenga que salir, un hombre que piensa razonablemente, que tiene alumnos cristianos y que quedan en Bagdad trabajando, y sin embargo él tiene que marchar. Algo pasa para que ese aporte, ese impulso que el califato daba a todo este saber, de pronto se retraiga un poco. ¿Tú crees que esa renuncia o esa resistencia a lo que había empezado en la Bagdad de los siglos VIII, IX, X, parte incluso del siglo XI, responde a una situación política más que a una situación estrictamente religiosa? Yo lo veo como una reacción ortodoxa, religiosa, pero que influye en la política, porque en el Islam lo que es inseparable es la religión y la política. Surge el Corán así, religión y política son inseparables, y necesariamente el desarrollo de la religión va a influir necesariamente en el desarrollo de la política. Hay esta reacción ortodoxa que se produce en la segunda mitad del siglo IX, cuando aparece el hanbalismo, la doctrina más tradicional que hay en el Islam, más, diríamos, más integrista, más atenta a la letra del Corán que no al espíritu del Corán, ¿no? Y que va a influir mucho posteriormente hasta nuestros días en algunas comunidades musulmanas. Pero es justamente eso lo que implica un cambio en las relaciones políticas. Y la prueba la tenemos en que Al-Farabi sale de Bagdad, y en Bagdad, ¿quién va a quedar como filósofo de renombre? Nadie en el mundo musulmán. Quedan las comunidades cristianas que perduran todavía y teólogos, pero no va a haber ningún musulmán. Ningún filósofo. Los filósofos musulmanes ya en Bagdad no cuentan, si cuentan es de segunda o tercera fila, porque ya el gran continuador de Al-Farabi va a ser Avicena. Hay que contar a Miskawayh, que Miskawayh tampoco está en Bagdad. Es decir, ya se sale de Bagdad, de la órbita de Bagdad, para irse a reinos, a sultanatos, a lugares más o menos independientes del califato. Es decir, donde hay sultanes, donde hay gobernantes que van a favorecer el estudio del saber también, porque tienen un interés también en ese saber y lo van a favorecer, y entonces ahí se va a desarrollar. No quiere decir esto que ya los filósofos desaparezcan, que sabemos, porque siempre se nos
hemos dicho, pero yo también lo he dicho al principio, que la filosofía desaparecía en Oriente con Avicena, ¿no? Algacel un poco lo recoge, pero bueno, Algacel es el gran crítico de Alfarabi, de Avicena, de la doctrina filosófica, pero sabemos hoy que han continuado los filósofos. Lo que pasa es que son filósofos ya que no hemos conocido, cuyas obras no hemos conocido o se están empezando a conocer ahora, y desde luego que no han ejercido ninguna influencia en la tradición del pensamiento occidental. Así como en el pensamiento occidental han ejercido gran influencia Alfarabi, Avicena, Averroes, sin embargo, filósofos posteriores, sobre todo el pensamiento Xi, esto es una cosa que Corbán señala, que Europa se ha desentendido de la Shia y no ha querido saber nada y no han estudiado sus textos, porque pienso que a los latinos no les interesaba la Shia, les interesaba más aquellas doctrinas que estaban más de acuerdo con lo que en aquel momento querían estudiar en Europa, que era Aristóteles y los comentarios a Aristóteles. Es decir, entender a Aristóteles, y claro, recurren a Farabi, recurren a Avicena, recurren a Averroes, pero no recurren a la Shia, porque la Shia no ha aportado ningún gran comentario a la obra aristotélica, aunque ha desarrollado una filosofía muy interesante, muy potente. Entonces, lo que hay que decirle a Corbán, que ya yo lo he escrito, que claro, no interesó y entonces no se preocuparon por ello. Gracias a Corbán ha destapado todo el gran pensamiento que hay en la Shia, y hoy podemos conocer la Shia, podemos estudiarla y podemos ver lo gran importante que fue la Shia dentro del Islam en el desarrollo de otro pensamiento filosófico, ¿no? Pero entonces lo que hay que ver es eso, que Bagdad a fines del siglo IX, comienza ya en el siglo X, prácticamente la institución filosófica por excelencia musulmana desaparece. Prácticamente después de la vida de Al-Farabi, que muere en el año 950, si destacan nombres, son nombres cristianos. No hay, que yo recuerde, hay personajes dedicados a la cultura, pero no a la filosofía estrictamente dicho. Pensemos en un Tawhidi que se interesa por la filosofía también y que nos transmite ahí pensamientos filosóficos, reuniones en donde hablan filósofos, teólogos y demás, pero no hay un gran filósofo, un hombre que haya repensado la filosofía griega y la haya adaptado a la situación islámica. La filosofía que interesó ya al mundo europeo, al mundo latino, cristiano, pues era la que compartía ese lugar común que era la filosofía griega. Y es verdad que hay todo el desarrollo de una filosofía, digámosle así, oriental, ¿no? Entre comillas, porque a veces solemos decirle así, en el mundo del chiismo, y que a la fecha empieza a ser bastante estudiada, y creo que ahí hay materiales muy, muy, muy valiosos también. Oye, Rafael, pues yo quiero agradecerte muchísimo esta conversación. Creo que ha sido muy, muy rica, y pues ojalá podamos tener otra más en el futuro y grabar algo más.